72, Carilla B, sexto renglón de arriba hacia abajo en los dos puntitos. Dijimos en la Mishnah, Ush'ar kol hazebahim sheshahatan leshum Pesach, enam reuim hayab. Todos los demás korbanot, dijo la Mishnah, cualquier otra ofrenda que la persona la haya traído en el día de Shabbat, pero su intención fue hacerla como si fuese una ofrenda de Pesach, a pesar de que no lo era, si la degolló en Shabbat va a estar hayab. Este hombre va a tener que dar una ofrenda de expiación por haber profanado el Shabbat. Si eran animales, así dijo la Mishnah, perdón, si no eran animales aptos para ofrenda de Pesach, por ejemplo, era un toro, era una vaca, que no son aptos para Pesach, si las degolló en Shabbat con intención de Pesach, va a tener que expiarse por esta falta. De Imreuim, pero si sí eran animales aptos para Pesach, ahí la Mishnah nos trajo discusión. Rabbi Eliezer dijo igualmente tiene que traer una ofrenda de expiación, y Rabbi Yoshua dijo no tiene que traer ofrenda de expiación, ya que el hombre tuvo intención de cumplir con una mitzvah, cumplir con un precepto de ofrenda de Pesach, que era algo permitido hacerlo en Shabbat, y al fin y al cabo también terminó cumpliendo una mitzvah, porque la ofrenda que hizo al fin y al cabo sí sirvió, sí es válida, no como Pesach, pero sí es válida como ofrenda, entonces no tiene que expiarse. Así dijo la Mishnah. Pregunta la Gemara, ¿quién es el Taná que marcó esta diferencia en nuestra Mishnah? Que depende si eran animales aptos para Pesach o no. La Mishnah marcó diferencia. Si el animal, como dijimos, era apto para Pesach, entonces ahí es donde Rabbi Yoshua dijo que está exento de expiarse. Pero si el animal no era apto para Pesach, entonces es como que nosotros no aceptamos la confusión que él tuvo, ya que no podría haberse confundido que una vaca sea, por ejemplo, como ofrenda de Pesach, y por lo tanto es imposible justificar de alguna manera este error que él cometió y va a tener que expiarse por la profanación del Shabbat. ¿Quién es el Taná que estudia esta diferencia? Se llamará Rabbi Shimoni. Este es Rabbi Shimon de Tania. Si nosotros tenemos estudiado en la Tosefta, la Tosefta nos trae la siguiente discusión. Tanto si era una ofrenda que era un animal como ofrenda que era apto para Pesach, tanto si no era apto para Pesach, es indistinto qué tipo de animal es el que estábamos nosotros degollando. Vejen, y lo mismo si una persona degolló un animal con intención de que sea una ofrenda pública, que también estaba permitida en Shabbat, pero no lo era, Patur está exento de tener que traer una ofrenda de expiación, ya que toda su intención fue siempre hacer algo permitido. Él quiso hacer en el primer caso una ofrenda de Pesach, en el segundo quiso hacer una ofrenda pública, que ambas están permitidas en Shabbat, y si bien no lo eran, porque esta que estaba degollando no era ofrenda de Pesach, no era ofrenda pública, de todas maneras, si su intención fue esta, él queda exento de tener que expiarse, porque al fin y al cabo cumplió con un precepto de traer una ofrenda. Dibre Rabbi Meir, estas son palabras de Rabbi Meir. Claramente, Rabbi Meir no es compatible con lo que estamos estudiando. O sea, que él dijo, es indistinto si un animal es apto para Pesach o no era apto para Pesach. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, no es como tú estás diciendo. Rabbi Meir habló esto en las palabras de Rabbi Yoshua. Viene Rabbi Shimon y dice, no señor, no discutieron Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua en esa situación. Si el animal no era apto para Pesach, era una vaca, como dijimos, era un toro, que no existe traer ofrenda de Pesach de esos animales, entonces no hay discusión y todos dicen que debe expiarse. Como explicamos antes, no hay lugar, no es aceptable el argumento y el justificativo de que yo quería hacer una ofrenda para Pesach, porque es imposible que estos animales funcionen como ofrenda de Pesach. ¿En qué sí discutieron y Rabbi Yoshua lo eximió de expiarse? Al Reuim, sobre aquellos que sí eran aptos
para Pesaj, un corderito, un chivito, pero era de Shelamim, era de ofrenda de armonía, y él lo hizo ahora para Pesaj. Ahí discutieron. Rabbi Eliezer le exige expiarse. Mechayev Hatat, ¿sí? Una ofrenda de expiación. Rabbi Yoshua, Poter, y Rabbi Yoshua lo exime porque es aceptable esta confusión de que él quiso cumplir con la mitzvah de ofrenda de Pesaj. Vemos entonces que las palabras que figuran tácitamente en nuestra Mishnah son la postura de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Bi, Amar Rabbi Elazar. Dice ahora la Gemara, Rabbi Bi dijo el nombre de Rabbi Elazar. Poter היה רבי מאיר אפילו עגל של זבחי שלמים ששחטו לשום הפסח. רבי מאיר, como acabamos de ver en la Tosefta, que él dijo es indistinto si el animal era apto o no era apto para Pesaj, él va a estar exento de tener que expiarse. Él dice acá claramente, incluso si él trajo un ternero de Shelamim, de ofrenda de armonía para Pesaj, también va a estar exento, a pesar que, como dijimos, no tiene absolutamente nada que ver. No existe ninguna ofrenda de Pesaj del ganado vacuno. Ni vaca, ni toro, ni ternero, ni novillo. Absolutamente nada de la especie vacuna tiene que ver con la ofrenda de Pesaj. Igualmente, si esa fue su intención, Rabbi Meir lo exime. Amalo Rabbi Zerah Rabbi Bi. Le dijo Rabbi Zerah Rabbi Bi. No entiendo cómo puedes llegar tan lejos. Ve a Rabbi Yohanan. Ya Rabbi Yohanan, explicando las palabras de Rabbi Meir, dijo: Modea ya Rabbi Meir bebale mumim. Que incluso Rabbi Meir, que es el más permisivo de todos, de todas maneras, él está de acuerdo que si una persona ofrendó como Pesaj un animal defectuoso, un animal que por ejemplo le falta una oreja, él lo ofrendó ahora en Shabbat como ofrenda de Pesaj el 14 de Nisan, incluso Rabbi Meir le exige que deba expiarse. Y aquí el motivo es aparentemente porque es claro que este animal no es posible ofrendarlo. Un animal defectuoso no es apto para ningún tipo de corbán, ningún tipo de ofrendas válidas si está defectuoso. Y como no hay lugar a traerlo como ofrenda, entonces no aceptamos esa equivocación, ese error cometido y debe expiarse. Así dijo Rabbi Yohanan. Entonces aquí también, claramente, no se puede confundir los vacunos con corderito o chivito de Pesaj. Y es evidente y clara la falta que está cometiendo y debe expiarse. Eso es lo que le planteó la Gemara, lo que le planteó Rabbi Zerah Rabbi Bi. Amarle le dijo, hay una diferencia. Animal defectuoso es un animal que, como acabamos de aclarar, no hay lugar a traerlo como ningún tipo de ofrenda. Entonces este animal lo tenía completamente fuera de su mente. Este animal, al faltarle una oreja, no es ofrenda. Punto, en absoluto. Ningún tipo de ofrenda. Entonces él no estaba pendiente y preocupado que debo ofrendar este animal defectuoso. Por eso, cuando él lo trae, nosotros lo culpamos y debe expiarse. Porque este animal no estaba dando vueltas en su mente preocupado para traerlo como ofrenda. En cambio, un ternero, un becerro, etc., por más que no funciona para Pesaj, pero sí es válido como otra ofrenda. Y él lo tenía consagrado. Y su mente estaba en que debo traer esta ofrenda. Si bien es verdad, cometió el error ahora de ofrendarlo como Pesaj, pero en su mente estaba pendiente de que este becerro, este ternero, este toro, debo llevarlo como ofrenda, porque ya estaba de hecho consagrado como ofrenda. El hecho de que su mente estaba ocupada en pensamiento positivo de ofrenda es suficiente para tener que eximirlo. Y esta es la diferencia entre una situación y la otra. Similar a esto le preguntó Rav Nachman: si una persona tomó un animal común y corriente sin ningún tipo de consagración y santidad, fue al campo, agarró uno de los animales de su rebaño y lo ofrenda ahora el 14 de Nisan sin consagrarlo, sin nada, va y lo toma, lo lleva al Bet HaMikdash y lo ofrenda como Pesaj. ¿Acaso tú sabes qué opina al respecto Rabbi Meir? Él no lo consagró como Pesaj.
Animal común, lo degolló, cuando está degollando dice, estoy degollándolo para que sirva como ofrenda de Pesaj, pero nunca consagró el animal. ¿Cómo diría él? ¿Se llama que profanó el Shabbat y debe expiarlo por eso? Amarle poter ayer bimeid, afiló jolín en su Pesaj. Exime de expiación, incluso en ese caso que es un animal común y corriente y lo degolló en Shabbat, exento de expiarse por la profanación del Shabbat. Le preguntó, veamos Rabbi Yohanan Modeh ayer Rabbi Meir de Baalei Mumim, como acabamos de estudiar, Rabbi Meir dijo, así explicó Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir considera que debe expiar si se agarró un animal defectuoso, porque no hay lugar, como dijimos, a un animal defectuoso traerlo como ofrenda, ni un animal común tampoco se lo trae como ofrenda. El hombre no estaba con su mente ocupada en que debo traer este animal como ofrenda, ya que nunca fue consagrado. Entonces, si su mente no estaba ocupada en este animal, al igual que no estaba su mente ocupada en el animal defectuoso, debe tener que expiarse como se expía en el animal defectuoso. Dijo, un animal defectuoso no se confunde con un animal no defectuoso. A este animal que le falta una oreja, uno, como dijimos, lo tiene completamente descartado de su mente. Esto no se lo trae como ofrenda en absoluto. Y no hay confusión a que se lo pueda traer tampoco como ofrenda, porque no se parecen y no se compara animal defectuoso a animal sano. En cambio aquí, si bien es verdad que no estaba consagrado este animal, pero perfectamente lo podría estar, y perfectamente este animal se lo podría haber traído como ofrenda. Hay lugar a confundirse entre un animal santificado y consagrado y un animal no consagrado. No hay diferencia física entre ambos. Entonces hay lugar a confusión, se presta a confusión y por lo tanto con ese tipo de confusión está exento de tener que expiarse. ¿Acaso el motivo del Rabbi Meir es porque la persona puede confundir un animal con el otro? Incluso que no está en su mente en absoluto el tener que darlo como ofrenda porque era un animal julín. No estaba para nada ocupado y atareado en debo llevar este animal como ofrenda. O sea que nunca fue consagrado. E igualmente por la confusión física ya alcanza para el Rabbi Meir. Acabamos de estudiar que incluso si él traía un ternero para Pesaj, igualmente el Rabbi Meir lo eximía. Y ahí no había lugar a confundirse entre un ternero y un chivito. Son completamente distintos. ¿Y por qué motivo lo eximió de expiarse? Al matar del Rabbi Meir mishum de tarid. Si el motivo que lo eximimos fue porque su mente estaba ocupada y atareada en que debe ofrendar a este ternero que estaba consagrado. Es por la preocupación de ofrendar que el Rabbi Meir lo eximió. No por el parecido físico que se equivoca y confunde. Amarle le contestó y le dijo, ambas situaciones son suficientes para tener que eximirlo de acuerdo a Rabbi Meir. Tarid, acercado de la Mihlaf. El hecho de estar ocupado en que debo ofrendarlo, incluso que no haya confusión entre un animal y el otro, por el solo hecho de estar concentrado y pensando en ofrendarlo, alcanza para eximirlo. Mihlaf, alcanza de lo tarid. Y la confusión física, por el parecido físico que tiene en externo, también es suficiente para tener que eximirlo de acuerdo a Rabbi Meir. Esto excluiría una situación puntual en la que todos dijimos que estamos de acuerdo a Rabbi Meir, que debe expiarse. Animal defectuoso, que le falta una oreja, por ejemplo, de la Ejluf y Mihlaf, no se confunde con un animal sano porque es notoria la diferencia y el defecto que tiene. Vela matrid tarid. Y tampoco está preocupado en que debe ofrendarlo. Entonces, al no tener preocupación por ofrendarlo y no haber confusión física, ahí es cuando el Rabbi Meir lo hace hayab, le exige tener que expiarse. Y a ti Rabbi Zera y Rabbi Shemuel bar Rabbi Ishak, Akira del Rabbi Shemuel bar Rabbi Ishak. Estaban sentados Rabbi Zera y Rabbi Shemuel bar Rabbi Ishak en el pórtico de entrada de la casa de Rabbi Shemuel bar Rabbi Ishak. Veyad de Kamre, estaban sentados estudiando, diciendo halajot, y dijeron la siguiente halajá: Rabbi Shimon ben Lakish,
Dijo el Bishmon Ben Lakish, una persona tenía un fierrito, un palo de hierro, con trozos de carne atravesados de una ofrenda que ya se le pasó el tiempo de consumo. Cada ofrenda, de las que son comestibles, tienen un tiempo máximo de consumo. Vamos a suponer que estábamos hablando aquí en una ofrenda de armonía, como estudiamos anteriormente, que tiene 2 días y 1 noche para ser consumido. Y nos encontramos ahora ya en la segunda mañana. En la segunda mañana ya estamos excedidos en su tiempo de consumición. En el día de hoy lo ofrendamos, mañana podemos comerlo. Llegó una segunda mañana que sería el tercer día desde que fue ofrendado, la segunda mañana que se nos presentó. A partir de ese momento, quien lo consume está Hayab Karet. Quien consuma ese animal le corresponde castigo de muerte prematura, lo aleno, Dios no permita, y de haberlo comido equivocadamente tiene que traer una ofrenda de expiación. Aquí lo que pasó es que este hombre tenía Shefod Shel Notar, tenía, como dijimos, un fierrito con carne excedida, pasada en su tiempo de consumo, Shefod Shel Tzari, con otra de carne de ofrendas aptas para consumir, asada, hervida, es indistinto. Bájalo, confundidamente comió el prohibido, el que ya estaba pasado de fecha. Hayab debe traer una ofrenda de expiación, ya que pasó por una prohibición de la Torá inintencionalmente, entonces debe dar una ofrenda de expiación como corresponde. Rabbi Yohanan Amar, y Rabbi Yohanan dijo un caso similar. Ishtonita Baal Hayab, tenía a su esposa que estaba impura por menstruación, por haber menstruado, e intimó con ella. También estuvo en una falta de la Torá. Quien intima con una mujer impura por nidá, por menstruación, también corresponde, si fue intencionalmente, castigo de caret, de muerte prematura, y al haberlo hecho entonces sin intención, no sabiendo que estaba impura, entonces debe dar una ofrenda de expiación. En cambio, Yevim Tonita va al patur. Pero si él tenía que cumplir con la mitzvah de Ibum, con la mitzvah de tomar como esposa a la mujer de su hermano, quien falleció sin dejar descendencia en este mundo, es uno de los preceptos que trae la Torá en la perashá de Kitetse, un hombre, 2 hermanos que convivieron conjuntamente y uno de ellos falleció sin dejar descendencia. La Torá ordena que el hermano vivo tome a la viuda de su hermano como esposa para reproducirse y dejar hijos en nombre de su hermano fallecido. Entonces, si el hombre intimó ahora con esta viuda para cumplir con el precepto de la Torá, y ella estaba impura también porque había menstruado, en ese caso sí está exento de tener que expiarse. Así dijo Rabbi Yohanan. La Gemara ahora inmediatamente va a analizar cuál es la lógica de esta diferencia. En primer lugar, acá cuando Rabbi Yohanan dijo que quien intimó con su esposa que estaba impura debe expiarse, se llamará y de hambre de la mitzvah. Hay quienes dicen, más aún, si en ese caso, por haber intimado con su esposa, debe expiarse, más aún debe expiarse en el caso que nombró Resh Lakish, que el hombre consumió carne de la ofrenda, y si bien él pensó que estaba cumpliendo con un precepto, que estaba comiendo de la ofrenda, que hay orden y mitzvah y precepto de consumirla, pero al fin y al cabo, él comió de aquella que ya se le había pasado la fecha y estuvo en una falta, y no cometió absolutamente ninguna mitzvah, no cumplió con ningún precepto, era solo prohibición lo que él hizo. Más aún, que en ese caso el Rabbi Yohanan va a exigirnos que deba expiarse. Y de hambre, pero hay quienes interpretaron las palabras del Rabbi Yohanan a la inversa. Behaí patur. En el caso de la carne, él lo va a eximir de tener que expiarse. ¿Cuál es el motivo? Atam en el caso de su esposa impura, ahí es donde él le exige que tenga que expiarse, porque él debería haber preguntado y cuestionado e indagado a su esposa si estaba todavía pura o se había impurificado.
el hecho de no haber preguntado e indagado y haber directamente intimado con ella es parte de la culpabilidad y por eso debe expiarse, por más que tenía buenas intenciones y quería cumplir con la orden de la Torá de intimar con su esposa. Pero aquí, cuando estamos hablando de la carne, no tiene como consultar y preguntarle a la carne. Y él, convencido de que esta era la carne de mitzvah, la carne de la ofrenda que corresponde consumir, y no tiene a quién consultar, entonces es una situación más tenue y más leve, y ahí lo va a eximir Rabbi Yohanan de tener que expiarse. Amalajá de la Vale Sheluye, ahí de Shiule, aquí con la carne que no tenía que apuntar, ahí no le exige tener que expiarse. Entonces son dos maneras de cómo podemos ver las palabras de Rabbi Yohanan en relación al caso de la carne que habló Resh Lakish. De acuerdo a la primera interpretación, así como Resh Lakish le exigió expiarse, también Rabbi Yohanan le va a exigir expiarse con la carne. De acuerdo a esta segunda explicación, Rabbi Yohanan lo eximiría de tener que expiarse, ya que no tendría con quién consultar y preguntar. Rabbi Yohanan, dice la Gemara, con respecto a la viuda de su hermano que él tomó e intimó con ella, incluso que estaba impura y evidentemente estuvo en una falta, ¿por qué lo eximió de tener que expiarse? Porque él tuvo intención de cumplir con un precepto de la Torá, que de hecho al fin y al cabo termina cumpliéndolo. También cuando él intimó con su esposa, él estaba cumpliendo con un precepto de la Torá. Una de las advertencias que da la Torá al hombre es reproducirse. De hecho, una mitzvah, un precepto positivo, es reproducirse. Cuando el hombre intima con su mujer, él está cumpliendo con un precepto de la Torá de reproducirse. Entonces también hubo intención positiva y de precepto. ¿Por qué no lo vamos a eximir? Al igual que quien intimó con la viuda de su hermano. Dice la Gemara, porque la situación que estamos hablando es que la esposa de ella estaba embarazada. Entonces, el intimar con ella no sirve para la reproducción. Ya está embarazada. Entonces no había mitzvah, no había ningún precepto. Ve ahí Kasim Hatona. ¿Cómo que no hay precepto? Hay, además de la orden de reproducirse, fuimos advertidos de satisfacer las necesidades que tiene de manera natural la mujer. Será que su natal lo igra. La Torá dice que el hombre no puede disminuir de esta necesidad que tiene la mujer. Y eso es acorde a las labores y trabajos que tenga la persona, de acuerdo a su trabajo y disponibilidad de tiempo, va a ser la cantidad de veces y frecuencia que tenga que intimar con su esposa, pero es un precepto de la Torá igualmente. Entonces, si es un precepto, debe estar exento, como lo eximió con respecto a la viuda de su hermano. Contesta la Gemara, aquí no se refería en esos momentos, él ya había cumplido con su cuota que corresponde intimar con su esposa, y esto era una extra, una situación agregada aparte de lo que hacía habitualmente con ella. Dijo Rabá, ¿y cuál es el inconveniente? Si la esposa estaba necesitada y deseosa de eso, incluso que sea más de lo común, también él está ordenado a satisfacer a su esposa. Entonces sigue siendo una situación de mitzvah. ¿Por qué entonces le exige que tenga que dar una ofrenda de expiación cuando su intención y su finalidad eran positivas? Samuch le vesta, dice la Gemara, porque se encontraba pronto a menstruar. Si bien estaba embarazada, no se le había cortado aún la menstruación, es un fenómeno que se puede dar, y si estaba pronta a menstruar, entonces está prohibido intimar con ella. No hay precepto, incluso que esté deseosa, está prohibido de estar con ella. Entonces aquí no había en absoluto ningún cumplimiento de mitzvah, de precepto y positivo, por lo tanto, debe él expiarse. Dice la Gemara, pero si esa es la situación, que estaba pronto a menstruar, entonces también con la viuda de su hermano, si ella estaba pronto a menstruar, está prohibido intimar con ella y no hay ningún precepto para cumplir.
Entonces, ¿qué diferencia entre una situación y la otra? Y si vamos a marcar que la diferencia es, aquí estaba pronto a menstruar y allí no, entonces no es una cuestión por ser la viuda de su hermano o por ser su esposa. Lo que marca la diferencia es si estaba pronto a menstruar o no. ¿Por qué tuvo que cambiar de situación? Sino incluso que estamos hablando en la misma situación, en el mismo escenario, ambas pronto a menstruar, con la esposa debe expiarse y con la viuda de su hermano no. ¿Y por qué esta diferencia? Se llamará Yivimto Bazizmina. Esto, la Bazizmina. Al tratarse de la viuda de su hermano, y que es por primera vez obviamente en su vida, porque estaba yendo a cumplir con el precepto, entonces él tiene vergüenza, no tiene esa confianza como para poder cuestionarle y preguntarle cuál es exactamente el estatus en el que ella se encuentra en relación a su menstruación. En cambio, con respecto a su esposa, sí. Por lo tanto, el no haber consultado a la viuda de su hermano, podemos considerarlo como algo dentro de todo normal, por no tener esa confianza para poder cuestionar. Y su intención era cumplir con un precepto. Entonces está exento. Pero con su esposa hay confianza. ¿Cómo no le preguntó previamente? Eso es una negligencia. Ante situación de negligencia, debe expiarse. Por eso la diferencia entre la esposa y la viuda de su hermano. Pregunta a la Gemara, Rabbi Yohanan, ¿qué mal? Y Rabbi Yohanan, que lo exhibió. Bien, cuando hubo intención. ¿Cómo quién piensa? ¿En quién se basó para eximirlo de aparentemente una obligación de la Torah de tener que expiarse por una falta que él cometió? Y además que Rabbi Yossi, si vamos a querer decir que él sigue la postura de Rabbi Yossi, Ditnan, como estudiamos en la Mishnah, Rabbi Yossi Omer Yom Tov de Shabbat, si el primer día de la festividad de Sukkot cayó justo en día de Shabbat, nosotros en Sukkot, principalmente en el primer día, en cualquier lugar del mundo, tenemos una orden, un precepto de la Torah de tomar las 4 especies, la hoja de palmera, con las hojas de mirto, etc. Es un precepto de la Torah. Ahora bien, este primer día de la festividad justo cayó en el día de Shabbat. El hombre confundidamente tomó las 4 especies para llevárselas a su maestro, a su rabino, que le indique exactamente cómo debía realizar los movimientos para cumplir con el precepto de la Torá, y lo sacó a la vía pública, transportando entonces en la vía pública, sacando de un lugar privado, de un condominio privado a uno público, pasando por una prohibición de la Torá en Shabbat. Patur está exento de tener que expiarse. Pero eso sí, ya que este hombre sacó de manera permitida, el convencido de que tiene que cumplir con la orden de la Torá para cumplir con un precepto, fue y lo sacó. Como fue con intención positiva, lo exhibimos. Y eso es el mismo argumento que está diciendo aquí Rabbi Yohanan. Él quiso cumplir con el precepto de intimar con la viuda de su hermano, entonces lo exhibimos. Si esa es la base de las palabras de Rabbi Yohanan, lo que dijo Rabbi Yossi, no creo que se pueda comparar. Ahí nosotros podemos decir que está exento, ya que el hombre no tiene tiempo para salir a consultar. El precepto se cumple hoy, y solamente hoy, 15 de Tishrei, primer día de Sukkot, solo en este día se puede cumplir con el precepto. Entonces el hombre desesperado para poder cumplir con el precepto y no perderlo, salió a consultar con su rabino. Por eso lo eximió. Aquí, ¿qué necesidad hay de que intime específicamente hoy con la viuda de su hermano? Esto puede dejarlo pendiente para mañana, pasado, una semana, 2 semanas, indistinto. En cualquier momento puede cumplir con ese precepto. Entonces se tendría que haber tomado su tiempo y haber obrado más concienzudamente. Debe expiarse. Veela Rabbi Yoshua desde Bajim, y quizá vamos a decir que él se basó en el Rabbi Yoshua que estudiamos aquí en nuestra Mishnah con respecto a las ofrendas, que si una persona tomó una ofrenda que estaba consagrada y la trae ahora el 14 de Nisan en Shabbat como ofrenda de Pesaj, que está exento porque fue su intención cumplir con el precepto de ofrenda de Pesaj, y por eso el Rabbi Yoshua lo eximió,
Y también tenemos el mismo argumento de que el hombre está desesperado en cumplir con el precepto, ya que se puede cumplir solamente el 14 de Nisan a la tarde. Y si se deja estar, no puede cumplir con el precepto. Por eso esa desesperación y el tiempo limitado, corto, que tiene, lo llevó a la confusión y lo exime. Pero como dijimos anteriormente, en cambio, en relación a la viuda de su hermano, no hay nada que lo apresure. Se tendría que haber tomado el tiempo correspondiente. Vela, que le pidió Yoshua de Tinokot. Vamos a trazar quizás el caso que estudiamos en la clase anterior, cuando se mezclaron el bebé que debía ser circuncidado en Shabbat con el bebé que debía ser circuncidado el día domingo, que también el pidió Yoshua lo eximió porque él pensó que estaba cumpliendo con el precepto correcto de circuncidar al bebé del octavo día. Hasta Amnames de Manubaula, y también está desesperado con el tiempo. La circuncisión tiene que ser en el octavo día. No se lo puede postergar. Es verdad que quien no la cumplió en el octavo día puede recuperarla, pero él tiene que cumplir en el octavo día. Y por eso la desesperación lo llevó a la confusión. Entonces todos los casos que nosotros encontramos se ven afectados por la desesperación y el tiempo limitado y corto que tiene para cumplir con el precepto. Pero no en el caso de la viuda de su hermano, que no hay ningún tiempo que lo limita. Ve la que le dio Yoshua de Trumá, quizás podríamos decir que se basó en las palabras del Rabbi Yoshua que habló con respecto a la terumá, al donativo que se le da a los Kohanim. Ditran, como dice la Mishnah en el Tratado de Terumot, allá Ojilba Terumá era un Kohen, estaba consumiendo un producto de terumá, producto de estos donativos que le entregaron a él, que debe ser consumido con pureza y con distintas reglas más. Y mientras estaba comiéndolo, le informaron que si bien su padre era Cohen, él no mantiene la santidad de la Keuná, ya que su madre descubrieron que era divorciada previamente, y si estaba divorciada previamente, su padre Cohen estuvo en falta de haberse casado con una mujer divorciada. Hombre Cohen tiene prohibición de casarse con una mujer divorciada. Acabamos de descubrir que tu madre era divorciada y por lo tanto la formación de tu persona, tu Cohen que estás comiendo la terumá, fue una formación ilícita. Y al ser un engendro ilícito, no tiene santidad de Keuná y no puede consumir la terumá. Bieliezer, en ese caso, Mehayev Keren Behomesh. Bieliezer, en ese caso, le exige como corresponde a la terumá. Ahí no hay traer ofrenda de expiación, ya que no hay castigo de caret. Ya explicamos en varias oportunidades que ofrenda de expiación se trae solamente cuando la persona cometió una falta que es castigada con muerte prematura, con caret. Cuando no hay castigo de caret, no corresponde traer ofrenda de expiación. Este hombre, aquí, al consumir terumá sin ser un Cohen capacitado, está en una falta de la Torá. Y como la cometió sin querer, la ley dice, así está escrito en el Pasuk, en el Perashá de Emor, él lo que debe hacer es reponer lo que él consumió, más un 25% más de lo que él consumió. Él no repone con dinero, repone con un producto. El producto que él consumió, repone ese mismo producto más un 25% más. Esto es lo que dice acá Mehayev Keren Behomesh. Bieliezer, entonces en este caso, le exige que tenga que pagar esta multa, hacer esta devolución con la multa extra. Le pidió Yoshua a potar, le pidió Yoshua lo eximió, no tiene que traer nada. Él pensó que estaba cumpliendo con un precepto de consumir terumá. Es verdad, era un error, pero él quiso hacer un precepto, lo exhibimos y ahí no se ve limitado por el tiempo. Él puede consumirla hoy, mañana, pasado, es libre de consumirla cuando él quiera. E igualmente Rabbi Yoshua lo eximió. Quizás en estas palabras de Rabbi Yoshua se basó Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, Dilma que de Rabbi Bibar, escucho la propuesta, pero no es 100%. Ya Rabbi Bibar emitió su opinión al respecto de esa Mishnah del Tratado de Terumot. Y si es como dijo él, no nos va a servir como prueba. ¿Por qué? De Amar Rabbi Bibar
Bitrumá be'erba pesach se llama bahul. Rabbi Barabayé explicó que así se está hablando, que era un pan leudado de terumá, y que estábamos en el 14 de Nisan por la mañana, último día para poder consumir productos leudados, ya que es inminente el comienzo de Pesaj y debe exterminarlo, no le queda tiempo para poder consumirlo. Bien, por la desesperación de no echar a perder la terumá, que está prohibido echarla a perder, y querer cumplir con el precepto de consumirla, no consultó mucho y se apresuró para cumplir con el precepto. Y por eso está exento, porque nuevamente el factor tiempo que lo limitaba es lo que llevó al error y la confusión, y por eso queda exento. Y si no puedo marcar una diferencia más, que no sería comparable tampoco en el caso de la viuda de su hermano con este. El consumo de la terumá es considerado como un servicio a Boreolam en el Bet HaMikdash. Y si es un servicio, la Torah le autorizó terminar incluso de consumir. Literal, como está escrito en la Mishnah, este Cohen estaba, por ejemplo, en el Bet HaMikdash, estaba acercando los trozos del Corbán para quemarlos sobre la azará, sobre la marajá, sobre la fogata del altar. Y nos enteramos que él nació de una relación ilícita, como dijimos, hijo de una mujer divorciada o hijo de una mujer que fue separada. Complejo ahora explicar qué es halutzá, cuando él no quiso tomar a la viuda de su hermano para cumplir con el precepto de la Torá, debe hacer un proceso llamado halitzá, en el que debe, si la mujer descalzar la sandalia del hermano vivo, escupir delante de él, etc., es considerado como una especie de divorcio. Bien, entonces se descubrió que era Ben Gerushá o Ben Halutzá. El padre del Cohen estaba casado ilícitamente porque estaba divorciado, porque pasó este proceso, como dijimos, de Halitzá. Con la korbanot kulam sheikriu gabam mizbeach pesulim. De acuerdo al Eliezer, todas las ofrendas que trajo y participó este Cohen quedaron completamente nulas e invalidadas. No sirvió. Debe estar hecho por un Cohen y no era un Cohen. El Yoshua dijo, sirvieron todas. Nadie tiene que repetir y recuperar ninguna ofrenda. Todas las que ellos trajeron y las realizó este Cohen, que ahora descubrimos que no es Cohen, sirvieron. De hambre eran, y estudiamos al respecto. ¿Cuál es el motivo del Yoshua? ¿Cómo pudo haber validado ofrendas que no fueron hechas por un Cohen? En el pasuk figura en la penúltima parashá del Sefer Torah de Yot Berajá, que al Leví, que comprende a los Kohanim, fueron bendecidos, Barej Hashem Heló, que Boreolam bendiga su fuerza y bendiga sus patrimonios, y que lo que ellos hagan sea aceptado y querido por Boreolam. Y de ahí aprendieron que incluso lo que él hizo indebidamente, lo que hicieron sus manos, es querido por Boreolam y es aceptado. Entonces, ¿sí? Así como es aceptada el servicio de las ofrendas que hizo este hombre, también el consumo que tuvo de terumá este Cohen, también es aceptado delante de Boreolam lo que ya consumió, porque es como un servicio, y por lo tanto funcionó. Por ese motivo le pidió Yoshua lo exime de tener que reponer lo que él comió, porque lo consumido es considerado válido como si fue consumido por un Cohen, así como si él hubiese trabajado en el Bet HaMikdash, hubiese sido válido el servicio que él sirvió a Boreolam. También la terumá que él consumió es válida como que la haya consumido cualquier Cohen, porque es considerado como un servicio. Por eso está exento de tener que expiarse. Y si es así, no pudo Rabbi Yohanan haberlo aprendido de acá tampoco. Por lo tanto, no encontramos en quién se pudo haber apoyado Rabbi Yohanan para decir lo que él dijo. Quedó sin una fuente en la que apoyarse Rabbi Yohanan. De todos modos, la Gemara quiere terminar de cerrarnos esta idea
de Rabbi Yoshua, Utrumá Eja y Crea Bodá. ¿Y dónde encontramos que el consumo de la terumá es considerado un servicio? De Tania. Estudiamos en la Braitá, aquella fuente externa, más Rabbi Tarfon. Pasó una oportunidad con Rabbi Tarfon, Sheloba Emer Shebet HaMidrash. El día anterior, en la noche anterior, se ausentó en el Bet HaMidrash, en el aula de estudios. Le Shachrit, en la mañana, Mesa hora Ban Gamliel, se lo encontró a Ban Gamliel. Amaro mi Perema lo bata Emer Shebet HaMidrash. ¿Podrías saber cuál es el motivo que no te has presentado ayer en el Bet HaMidrash? Amaro le dijo a Bodá de ti. No, estuve dedicándome a servir a Boreolam, como corresponde para los Kohanim. Amaro con de pareja era en el tema. Todo lo que estás hablando sabes que es llamativo y no comprensible. Dejé a Bodá Bismanas de Menaim, servicio a Boreolam en la actualidad, sin Bet HaMikdash. ¿A qué te estás refiriendo? Amaro le dijo a Reb Omer, Abodat Matana tiene que un Natjem Azara Karev Yumad. El pasuk dice, un servicio. Les regalo que viajó a ustedes, dice Boreolam, para los Kohanim, los sacerdotes, ve Azara Karev Yumad, de aquel ajeno que consuma será castigado. ¿Y de qué se está refiriendo? Se está refiriendo al consumo de la terumá. Y el pasuk lo llamó Abodat Matana. Es un servicio que les regalé a ustedes, el consumo de la terumá. Claramente entonces, el consumo de la terumá fue llamado servicio. Entonces le dijo a su ajilat terumá, Bagebulim, Kabodat Bet HaMikdash. Fue considerado el consumo de la terumá en cualquier lugar de todo Eretz Israel, porque no sale la terumá de la tierra de Israel, es considerado el consumo de la terumá en cualquier lugar de todo Eretz Israel como el servicio dentro del Bet HaMikdash. Esto es lo que le dijo Rabbi Tarfon a Rabban Gamliel. Pero vemos entonces claramente que sí es considerado como un servicio a Boreolam. Y por lo tanto lo que él consumió, incluso que nos enteramos que no era un Cohen válido, sí se considera consumido por un Cohen hasta el momento que él se haya enterado. Y por ese motivo no debe expiarse.